Bueno, todos ustedes tienen un programa. Habíamos pensado que antes de entrar en profundidad sobre cuál es la situación del sector y cuáles son los retos que se plantean de cara a corto o medio plazo, sería bueno un poco analizar la situación del contexto económico español, ¿no? Ya que el mercado de la vivienda y macroeconomía van íntimamente ligados. Y habíamos pensado que quién mejor que hacerlo que Gonzalo Bernardos, que bueno, yo creo que poca gente en esta sala no le conocerá, pero para que quienes no le conozcan, es profesor de la Universidad de Barcelona y director del máster de consultoría inmobiliaria de esta universidad. Señor Bernardos, por favor. Buenos días a todos. Gracias, Beatriz. Gracias a Fotogasa por realizar este simposio que realmente el Barcelona Meeting Point es prácticamente la cereza que le faltaba para completar el pastel y, sobre todo, encantado de ver estas caras que hace muchos años que no veía. Caras de que han aumentado las ventas, caras de que esto va a ir a mejor, caras de que el sector ha resucitado, pero no se confíen. Una cosa es resucitar y otra cosa es que vuelva a la gran expansión. Aspectos muy diferentes. Bien, pero vamos a lo que me toca a mí en este momento. Y en este momento me toca hablar sobre la economía española. Miren, nosotros tenemos un dato que es un dato magnífico. En el segundo trimestre del 2014, España crece un 0,6, mientras que Alemania, Francia e Italia tienen una situación de recesión o de estancamiento económico. Es el único país grande que crece. Pero este aumento, que puede parecer muy positivo, engaña, si miramos las cuentas del PIB, a algún aspecto poco optimista. Es que como van mal, en este caso, los principales países de Europa, España difícilmente incrementará mucho vía exportaciones. Su crecimiento, como va horrorosamente los países emergentes, yo les digo a mis amigos los promotores, que te coja una burbuja, vale, pero que en 7 años te coja 2, háztelo mirar. Y estoy hablando de Brasil, estoy hablando de Colombia, estoy hablando de Ecuador y estoy hablando también, en este caso, de Perú. Si alguno de ustedes tiene alguna promoción, algunas viviendas allá, corran, pero sin parar, porque esto va de desplome brutal. Es la burbuja inmobiliaria 2 en España, es la burbuja inmobiliaria 2, siendo esta segunda una réplica de la española. Bien, en esta coyuntura, un modelo que está basado principalmente en, primero exportamos, segundo invertimos y tercero hay un gran aumento del consumo, este modelo de crecimiento económico, que es el crecimiento económico bueno, que es la manera histórica del país de salir de las recesiones, no se está cumpliendo. Porque sí que está aumentando el gasto de las familias, pero ese aumento es basado principalmente en que la clase media, la poca que queda, la clase alta, la que queda también, han retenido mucho su gasto durante bastante tiempo y ahora están empezando a gastar de forma importante, pero ese gasto es principalmente en bienes duraderos, que es a coches y electrodomésticos, y ese gasto no durará mucho. El Gobierno ha hecho un presupuesto basándose en que el año que viene crecemos al 2%. No es verdad, va a ser muy difícil que crezcamos al 2%, por la sencilla razón de que las empresas, viendo cómo va Europa, van a ralentizar su inversión. En segundo lugar, es muy difícil que las familias gasten mucho más. ¿Por qué? Porque para gastar mucho más tiene que cumplirse 2 condiciones. La primera, que se cree mucho empleo, pero que se cree mucho empleo a tiempo completo. El empleo que se está creando principalmente es parcial, es un empleo de bajos salarios y es un empleo temporal. Desde esta perspectiva, lo que vemos es que las familias no pueden continuar con el incremento de gasto que han tenido en el segundo trimestre del 2014 y en los próximos trimestres vamos a ver cómo la economía se ralentiza. ¿Esta ralentización va a implicar que caigamos en recesión? No. Pero para que un mercado inmobiliario funcione francamente bien, para que esto sea majestuoso, necesitamos crecimientos económicos que están en la franja del 2,5–3%, más por encima del 3% que alrededor del 2,5%. Y esto, señoras y señores, no se ve ni en el 2015 ni en el 2016. Ahora bien, no destaquemos única y exclusivamente los elementos negativos. Vamos a los elementos positivos y vamos a ver un aspecto
que está seriamente en duda y que puedo cambiarlo todo. Miren, hay una frase que dice: el hombre es el único que cae 2 veces en la misma piedra, que tropieza 2 veces con la misma piedra. Y yo añado, y Angela Merkel, la única mujer que lo hace 3 veces. Y añado esto porque lo que está sucediendo en Europa es una auténtica barrabasada. Porque, miren, Europa tiene una crisis por falta de demanda. Esa crisis por falta de demanda se produce porque explota una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, explota en Irlanda, en el Reino Unido, en España, contagia al sector bancario de todo el mundo desarrollado, y al contagiar al sector bancario de todo el mundo desarrollado, estos tienen grandes problemas de solvencia, deja de dar crédito, desaparece la inversión, el consumo se frena y ya tenemos la crisis. Delante de esto, si tenemos un problema de demanda, lo que hay que hacer es aumentar la demanda. Y Merkel, en su escaso conocimiento de la economía, aplicándole más la ideología que la economía, lo que hace es reducir la demanda en lugar de aumentarla. Por eso en Europa llevamos 6 años de crisis o estancamiento económico. Entonces, la perspectiva buena, lo que indica la racionalidad económica. Oye, si otra vez vas a tropezar con la misma piedra por 3.ª vez, coge y aparta la piedra. Y por lo tanto, lo que tienes que hacer es cambiar, 1, la política monetaria, 2, la política fiscal. Si, por ejemplo, nosotros se nos relaja el criterio de déficit público PIB y no hemos de ir al 4,2% en 2015, podemos coger y el Estado, en lugar de recortar, gastar más. Eso sería una gran ayuda para el crecimiento económico y para la vivienda. 2, si el Banco Central Europeo deja de hacer mamarrachadas, que es lo que ha hecho últimamente, y empieza a hacer una política monetaria adecuada, esto cambiaría y de forma muy elevada. Miren, ustedes se pueden imaginar que el Banco Central Europeo, en los 2 últimos años, en lugar de echar más dinero a la economía, ha cogido y lo que ha hecho es reducir el dinero. Su balance es sustancialmente inferior a mediados del 2014 que a mediados del 2012. Eso es increíble. Y el Banco Central Europeo lo único que debería hacer es copiar lo que hizo la Reserva Federal y lo que hizo el Banco de Inglaterra. Miren, la Reserva Federal puso en el 2008 ya los tipos de interés al 1, luego los llevó al 0. Aquí en Europa, el genio Trichet, y lo de genio es una ironía, subió el tipo de interés del 4 al 4,25 para que la crisis fuera mayor. Luego, Estados Unidos, viendo que esto no actuaba, compró determinados créditos de las entidades financieras. Tampoco eso funcionó. Y al final lo que hizo es lo que debería hacer ahora, en este momento, el Banco Central Europeo, que no es otra cosa que compras masivas de deuda pública. Si esto sucede, vamos a tener tipos de interés en los plazos largos muy bajos durante mucho tiempo y vamos a tener una mejora de la financiación considerable. Y yo creo que esto, dado lo mal que está Francia, dado lo mal que está Italia, dadas las contestaciones sociales que pueden pasar en Francia, hay posibilidades de que se dé. Y esto, indiscutiblemente, va a ser bueno para la economía en general y bueno para el sector inmobiliario. Porque aquí hay una cosa que hay que destacar y que seguramente hablaremos de ella mucho. Miren, primero, los tipos de interés, pase prácticamente lo que pase, están garantizados que van a ser muy bajos durante mucho tiempo. Entendiendo como bajos durante mucho tiempo, inferiores por parte del Banco Central Europeo al 1% durante 3 años. El peligro de ninguna de las maneras es la inflación. Al contrario, es la deflación. Y en España va a haber deflación. Y va a haber deflación por 2 razones. La primera, porque los productores de bienes se dan cuenta, los empresarios, de que para vender tienen que coger y bajar precios porque prefieren coger y bajar el margen de beneficio por unidad vendida que perder clientela. En segundo lugar, porque el petróleo se va a pegar una castaña tremenda. El petróleo, que estaba aproximadamente sobre 105 dólares el barril, se va a ir pronto a menos de 75. Y eso también, dentro de la buena noticia, va a suponer menos importaciones para España, más crecimiento económico. En esta situación, si el Banco Central Europeo hace lo que debe,
debería indicar a los bancos no que mejoren su solvencia, que teóricamente ya está acreditada por los test de estrés, sino que vuelvan a hacer su negocio tradicional. Y ese negocio tradicional no es solo cuidarse de arreglar el pasivo, no es solo de cuidarse de tener más fondos, no es solo cuidarse de tener menos activos sin riesgo, sino de principalmente de hacer negocio. Si el Banco Central Europeo ha certificado en los últimos test de estrés que la banca española ya tiene unas características idóneas de solvencia, incluso en un escenario de importante recesión, lo normal es que los bancos den más créditos. Bien, en esta coyuntura de créditos hay tres tipos de crédito. Créditos a empresas, de las cuales no me fío del todo, porque la inmensa mayoría de las empresas está fuertemente endeudada y su balance aún tiene serios riesgos. Créditos personales, en el cual no existe una garantía, la garantía es la persona y por lo tanto puedo dar pequeñas cantidades a un tipo de interés elevado, pero no puede ser que me arriesgue tanto basándome única y exclusivamente en créditos personales. Y finalmente, la clave del mercado inmobiliario de los próximos tiempos, crédito hipotecario. Ahora bien, este crédito hipotecario que va a ir a las familias va a ser un crédito hipotecario muy segmentado, principalmente para los bancos, es personas en las grandes ciudades que ganen más de 3.000 y especialmente 4.000 euros, en los cuales ya tendrán garantías de que ese crédito va a ser devuelto. Y esa devolución del crédito va a implicar principalmente que otra vez la inversión inmobiliaria vuelva a tirar de la economía. Miren, cuando los partidos políticos me piden opinión sobre cuál es el futuro del crecimiento de la economía española, se lo digo muy claro. Miren, nosotros hemos de tener un periodo, 2014-2019, en que la economía española ha de estar principalmente basada en la creación de ocupación, porque el paro es el principal problema del país. Nosotros, el país, España, en materia de productividad no tiene ningún problema. Su productividad por trabajador está por encima de la media europea. Por ejemplo, está por encima de la alemana. Vayan a Eurostat y lo comprobarán. Entonces, hay que enfocarlo en el principal problema económico y social del país, incrementar la ocupación. Para incrementar la ocupación necesitas industrias intensivas en creación de ocupación. Y en ese futuro plan de desarrollo 2014-2019 hay que basarse el modelo económico en la automoción, hay que basarse el modelo económico en el agroalimentario, hay que basarse el modelo económico en el turismo. Todas estas son actividades de gran creación de ocupación, pero la principal y esencial es el sector inmobiliario y de la construcción. No hay que hacer muchas más casas, no hay que hacer muchos más centros comerciales, ni naves industriales, ni oficinas, que sobran por todos lados, pero la rehabilitación es la parte esencial del futuro de la economía española en ese modelo de nueva creación de ocupación. Si eso se consigue, veremos un sector inmobiliario de la construcción mucho más fuerte, un sector mucho más sólido y un sector en el que no va a haber las burbujas del pasado. Ahora, algún periodista me pregunta, oye, si esto incrementa, ¿va a haber una nueva burbuja? Para que haya una burbuja, la oferta ha de ser muy inferior a la demanda y esto no se prevé ni a corto ni a medio plazo. Ahora, esto, como luego lo hablaremos, no implica que en determinados sitios va a haber una situación de subida de precios significativa. Y finalmente, para acabar, y dándoles que se les haga un poco la boca agua, Irlanda ha sido rescatada. Irlanda ha tenido una gran burbuja inmobiliaria. ¿Saben cómo están subiendo los precios de la vivienda? Al 15%. ¿Saben ustedes lo que ha hecho recuperar a Estados Unidos en gran medida y que hace que la tasa de paro esté en el 6,1%? El mercado inmobiliario, el sector de la construcción, la vivienda está subiendo a ritmos del 13% y en el sector de la construcción se asume que faltan personas. ¿Saben ustedes por qué el Reino Unido es el mejor de los países grandes de la zona euro? Perdón, de la Unión Europea. Porque tiene un Banco Central propio y ese Banco Central propio no ha hecho las tonterías del Banco Central Europeo. Y en segundo lugar, porque se ha basado mucho en un incremento importante de la actividad del sector de la construcción y principalmente del sector de la intermediación inmobiliaria. La ocupación en la intermediación inmobiliaria están máximos históricos. No obstante, el Reino Unido no es un ejemplo a seguir, por la sencilla razón de que ya hay algún pequeño indicio de burbuja. En resumen, tenemos 3 trimestres en que la economía española va a ir a peor.
posteriormente mejorará. No obstante, si nosotros no cogemos y aplicamos este modelo de exportamos más, invertimos más y luego consumimos más, no nos vamos a salir con amplitud de esta crisis. Esto no es el 94-97, que salimos como un cohete. Vamos a salir, estamos saliendo en este momento en plan vuelo gallinacio. En los próximos tiempos vamos a ver cómo la economía española crece, pero su crecimiento no es el adecuado. No obstante, alguno de ustedes, el año que viene, sobre todo si están en las buenas zonas de Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia, va a tener crecimientos espectaculares de su facturación, porque los precios de la vivienda, según mi expectativa, ya sea en Barcelona, ya sea en Madrid y posiblemente también en Bilbao, en las buenas zonas van a llegar a crecer el año que viene en torno al 10%. Por lo tanto, la economía española va a ir regular. El 2015 les va a ir muy bien, el 2016 ya lo veremos. Pero lo que he dicho inicialmente, el sector inmobiliario ha resucitado y ustedes todos ya se pueden olvidar de lo que han hablado durante prácticamente 6 años. El término crisis inmobiliaria, el término crisis económica no existe. La gran incógnita es cómo será de gradual y cómo será de fuerte o débil la recuperación económica. Muchas gracias.